continuamos con Antonio Carri Bolívar, vicepresidente de Acción Democrática. El pacto de punto fijo. Mucha gente que respalda al gobierno dice que si vuelve la derecha al gobierno, entonces se reeditaría el pacto de punto fijo. Ojalá, Dios quiera. Mira, el pacto de punto fijo fue una cosa tan positiva que luego los españoles para su transición tomaron desde el del pacto de punto fijo muchas cosas para el pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en Venezuela se logró por primera vez estabilizar la democracia y pasar después 40 años, que por cierto, el pacto de punto fijo, hay que decirlo, la gente se equivoca, porque el pacto de punto fijo no es que duró 40 años, el pacto de punto fijo duró muy poco tiempo. Hasta el gobierno de Leoni. Mucho antes, porque se rompió el gobierno URD salió del gobierno. Así es. Que por cierto, le salió muy caro a URD eso, precisamente, porque a partir de esa inconsecuencia de URD, COPEI se fortaleció por quedarse, digamos, defendiendo al gobierno y a la democracia. Tan fue así que, bueno, que en la elección siguiente, con Leoni creció y después en la otra elección terminaron ganando las elecciones. Se atravesó la sanción a Cuba en la OEA, la expulsión de Cuba, y la posición del canciller era Arcaya. Ignacio Luis Arcaya, claro. Que bueno, que Betancourt no andaba con cuentos, pues si el gobierno había decidido, en gabinete se había decidido tomar esa decisión, el hecho de que el canciller por su parte, por su cuenta y riesgo, no podía tomar esa decisión, lo rasparon ese mismo día. Y designaron a Marco Falcón Briceño para que se encargara de la embajada, de la representación en la OEA. Bueno, ahora, ese pacto de punto fijo sí permitió que se entendieran por primera vez los partidos en Venezuela. Y fíjate tú una cosa tan importante, que Acción Democrática gana esas elecciones del año 59, Rómulo Betancourt, y convoca por primera vez también en la historia a gobernar a quienes perdieron las elecciones. Convocó a COPEI y convocó a URD, que fueron quienes lo enfrentaron. Y fíjate luego, porque esa famita de los adecos sectarios es una cosa que no tiene sentido, porque fíjate tú que los gobiernos plurales en Venezuela los inaugura Acción Democrática y acaba con ellos Caldera, porque el gobierno después de Leoni no fue con COPEI, pero fue aliado con enemigos también tradicionales de Acción Democrática, como Arturo Ular Pietri con su partido FND, y la gente del FDP y Acción Democrática. Entonces, eso que se llamó el gobierno de amplia base. Y cuando gana COPEI las elecciones, por primera vez entonces en los gobiernos democráticos hay un solo partido en el poder, que es COPEI. Entonces, esa fama de sectarios no tiene mucho sentido y siempre hemos tratado de lograr la unidad. Sin embargo, también mucha gente cuestiona la partidización que hubo excesiva de instituciones, incluso instituciones de la sociedad, las asociaciones de vecinos, etc. Y el tema de los carnés a la hora de trabajar, por ejemplo, el carnet de la patria es una versión nueva, ampliada y corregida de la solicitud de carnet en las instituciones públicas para trabajar, el carnet de ADEC. Para nada. Mire, yo recuerdo que había un compañero que una vez me dijo, mira, esa persona que acaba de entrar ahí, a ese cargo público, es copellano. Y entonces yo le dije, bueno, y ese tipo que ha sido tan enemigo del gobierno, ¿por qué lo incorpora? Me dijo, coño, hermano, porque, compadre, mata carné. Esa era Venezuela, es decir, los amigos tú los incorporabas. Claudio Nazoa dice muchas veces que él, siendo de izquierda, siendo comunista, trabajaba en el gobierno y nadie le pidió nunca carné. Y así muchísima gente. Mucha gente que trabajaba en el gobierno no era militante de Acción Democrática, eso no es verdad, no se exigía eso, y mucho menos a este nivel de grosería. Ya esto es una grosería, exigirle al carnet de la patria a la gente para que eche gasolina, para que pueda tener acceso a la comida. Oh, eso es un oprobio, es una agresión. ¿Tú en ninguna circunstancia sacarías el carnet de la patria? Yo no lo sacaría por razones obvias, por supuesto. Pues imagínate tú, te puedes imaginar si dice que uno aparece con el carnet de la patria, pero el que lo saca me parece que es una decisión personal, muy personal. Y encima de que es una decisión personal, yo entiendo perfectamente que mucha gente que no tiene por qué salir a pagar precios internacionales de la gasolina si va a sacar el carnet de la patria. Pero yo no sé si tú viste en estos días, vi unas entrevistas que le decían a la gente que estaba haciendo la cola,
avergonzados. Y muchos decían, yo vengo aquí a juro a sacar el carnet de la patria. Yo no quiero sacar ese carnet, pero lo vengo a hacer por necesidad. Entonces, ¿cómo tú vas a jugar con la necesidad de un pueblo? Eso puede ser un revolucionario. Eso puede ser, ¿verdad?, alguien que es solidario con los pobres y con los humildes de Venezuela. Oye, chicos, eso es una cosa deleznable, que hay que criticarla y hay que oponerse a ella. ¿Habría cambiado el curso de la historia venezolana el haber incluido a los comunistas en el pacto de Punto Fijo? Bueno, tú sabes que Porque fíjate que hemos pasado una historia de exclusiones, sí. inclusiones con exclusiones, inclusiones con exclusiones. Eso fue un debate que se dio entre los tres partidos que iban al gobierno para el pacto Punto Fijo, y los tres estuvieron de acuerdo en no invitar al Partido Comunista por su política internacional que, según los compañeros de la época, decían que estaba en contradicción con los intereses nacionales. Y era verdad, porque es que hay que recordar que el Partido Comunista en esa época era un partido demasiado dependiente de la política de la Unión Soviética. Y esa política de la Unión Soviética entraba en contradicción con los intereses nacionales. Es decir, tú no podías hacer lo Pero que los comunistas decían que Betancur era demasiado dependiente de la política de Washington. Pero no es verdad, porque fíjate tú que incluso recuerdo que Caldera mismo decía que había que ver la posición tan seria del presidente Betancur cuando se creó la OPEP, que eso fue un enfrentamiento con los países desarrollados. Eso no es tan verdad. Ahora, lo que sí es que no podíamos alinearnos con la Unión Soviética porque tenía una política absolutamente de gran potencia, con sus propios intereses, que incluso el Partido Comunista, tú debes recordar que la división del MAS en buena parte se debió a la crítica al modelo soviético. A la crítica al modelo soviético. No, fue la columna vertebral. Y a la invasión a Checoslovaquia. Y la invasión a Checoslovaquia con las tropas. Bueno, y el Partido Comunista Venezolano dijo que eso estaba muy bien hecho. Y una parte de la mitad. Bueno, la mitad que se quedó en el Partido Comunista. Los demás se fueron del partido con esa argumentación que me parece que era de verdad importante. Y una cosa, ¿verdad? Que mira, que hablando de ese tema, que uno de los grandes méritos de Betancur, desde mi punto de vista, desde el punto de vista político e ideológico, es que haya roto con la Unión Soviética y con la política comunista 40 años antes que lo hicieran los eurocomunistas. 40 años antes de que George Marchais, Santiago Carrillo y los comunistas italianos rompieran con los soviéticos. Hizo 40 años antes. Dijo que Venezuela no podía estar, un partido político serio en Venezuela no podía estar dependiendo de ninguna potencia extranjera. Vamos a hacer una pausa y al regreso comentamos esto que dice Germán Figuera. En los últimos 20 años de democracia fue descendiendo nuestra calidad de vida. Por eso el pueblo buscó un cambio con Chávez, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Necesitamos un cambio hacia adelante sin más populismo. El gran águila dice, ese señor como que vive en otro país, lo peor que le ha pasado a este hermoso país es haber sido gobernado por los Aecos y los copellanos. Ellos instauraron la peor enfermedad en una sociedad como fue la corrupción. Que le pregunte a la gente, que salga a la calle y le pregunte a la gente, ese señor a ver qué van a decir. Vamos a la pausa, ya venimos con Antonio Carri Bolívar.